Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿sí? En el cilindro vascular justamente de la raíz, que en este caso es una actinostela tetrarca, ¿sí? Con 4 puntas. ¿Y qué vamos a tener acá? ¿Sí? Que va a estar, ¿sí? La parte de este cilindro vascular, vamos a tener el periciclo y por fuera el endodermis. Y por fuera de esa endodermis, ¿sí? Ahí recién la corteza. Y por fuera de la corteza, ¿sí? Justamente la rizodermis. Que eso es lo que venimos viendo, ¿sí? No están los nombres, están las flechitas y los nombres, ¿puede ser? No están los nombres, ¿sí? Porque no están. No sé. Perdón, profe, se escucha muy mal, con mucha interferencia. No sé si te yo, pero se escucha muy mal. André, cuando vos hablás se te escucha así, debe ser tu internet que se te está cortando. Yo lo escuché bien. Ah, Ok, buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, continuando, vamos a ver esto, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que vulgarmente le llamamos corteza a un árbol? ¿Sí? Pero en la raíz también existe, y es el suber de la raíz, ¿sí? O felógeno de la raíz. Entonces, fíjense lo que dice el cuadrito. Cuando una raíz va a desarrollar una corteza de protección, que esto ocurre en raíces obviamente adultas, muy grandes, se activa un meristema lateral llamado felógeno, ¿sí? O cambium suberoso también. ¿Sí? Y se van a formar varias capas, ¿sí? De células con pared secundaria, reforzada y muertas a la madurez, ¿sí? Con mucho suber. Que es una sustancia suber parecido a la lignina, pero que posee más resistencia física al ataque de, o sea, a la intemperie. Y además es también muy aislante del calor y del frío, ¿sí? Y el felógeno, fíjese, proviene de células parenquimáticas debajo de la epidermis, ya sea de células epidérmicas que se desdiferencian o del floema que deja de funcionar y se desdiferencia y pasa a ser un meristema lateral. ¿Y qué pasa? Cuando el felógeno se desarrolla año tras año, ya sea en la parte aérea, o sea, en el tallo, o en la parte radical para formar, ¿sí? Justamente lo que vulgarmente llamamos corteza, tanto en la raíz como en el tallo, aplasta a veces y oblitera al floema. Y el floema se tiene que regenerar, porque es un crecimiento, un meristema de crecimiento lateral, igual que el cambio. Entonces van a dar grosor en los árboles, ¿sí? Tanto el felógeno como el cambium, ¿sí? Fíjense que inclusive se llama a veces igual, cambium suberoso, ¿sí? Felógeno o cambium suberoso, porque es muy parecido al cambium. No crece tanto como el cambium da muchas más células, pero bueno, esto también da células y engrosa, ¿sí? La parte bien externa del árbol, dando muchas veces una muy buena, un muy buen, digamos, suber, ¿sí? Una muy buen corcho, ¿sí? Como buen corcho. Obviamente el árbol por excelencia del corcho justamente es el Quercus suber, justamente el roble de donde se extrae el corcho, ¿sí? Pero si cuando Alcornoque. aplasta el El floema y alcornoque. decís que se tiene. Ah, perdón. Cuando decís que aplasta el floema y que se tiene que regenerar, ¿esto no le genera ninguna dificultad para el transporte de fotoasimilado? ¿O sí? No, porque eso a medida que va ocurriendo, la planta va respondiendo y hay células que se diferencian enseguida y vuelven a formar un floema, ¿sí? Ok, ok. Entonces, resumiendo, ¿sí? ¿Qué tejidos tenemos en la raíz? ¿Sí? Vamos a tener que al periciclo, que va a dar origen a las raíces laterales. La endodermis, que va a transportar el agua, ¿sí? Va a permitir ese transporte de agua eficiente, si hay bandas de Caspary también. El felógeno, que va a ser el cambio suberoso, sí, que va a ser el crecimiento secundario, que va a dar lo que vulgarmente llamamos corteza.
¿sí? Y también va a reemplazar a la rizodermis, ese felógeno, ¿sí? Y el cambio vascular que va a aparecer a partir del segundo año de vida, ¿sí? Dando justamente esa actinoestela. Entonces, en el segundo año de vida, obviamente las dicotiledóneas van a tener ya, ¿sí? Actinostenas bien marcadas en la raíz. En cambio, las monocotiledóneas, como no tienen crecimiento secundario, van a seguir con las aplostelas. ¿Sí? No va a haber una diferenciación. ¿Sí? No va a haber una diferenciación. Van a seguir siendo aplostelas las monocotiledóneas en sus raíces. ¿Sí? Las monos van a seguir teniendo procambium, tampoco pasan a tener cambium, ¿no? Sí. Exactamente. Ok. Exactamente. Y eso sucede en todos los tejidos y en todos los órganos, no solamente en las raíces. ¿Sí? Y recuerden que en dico también ocurre que al principio, en la zona de elongación, en la primera zona, vamos a tener también aplostela y luego, transicionalmente, más arribita, donde está la zona de crecimiento secundario, ahí vamos a tener las actinostelas, ¿sí? En dico. Eso también tiene que quedar claro. Y ya pasamos al tallo. Entonces, si tuviésemos un corte longitudinal de tallo, que no lo tenemos, si no vimos esto en la clase, porque no hay, podríamos ver toda la transición, ¿sí? Donde veríamos arriba de todo, ¿sí? Una zona de elongación, ¿sí? Con un promeristema, donde no veríamos mucha diferenciación, todas células iguales. Para bajar 1 milímetro, 2, 3 milímetros y ya encontrar una mínima diferenciación, ¿sí? Con un protoderma o un protodermatógeno, ¿sí? Un meristema fundamental y un procambium, dando a el protoxilema, metaxilema y protoflorema y metaxilema. ¿Sí? Y si bajásemos más, ya vamos a encontrar tejidos cada vez más adultos, como la epidermis, ¿sí? Protegiendo. Una corteza bien marcada, ¿sí? Finita, porque es el tallo, pero bien marcada. ¿Sí? Vamos a encontrar, ¿sí? Ya hay un buen procambium, formando bien, ¿sí? Esos haces que van a tener, ¿sí? Fibras, como vimos, tanto parenquimáticas como esclerenquimáticas. Una muy buena médula, también bien marcada. Y ya después, pasando al segundo año de vida, si pudiésemos tener otro corte, veríamos ya el cambium y el cilindro vascular formando un cilindro, valga la redundancia. Entonces, si hiciésemos cortes transversales a diferentes alturas de un tallo, ¿sí? Iríamos viendo este proceso de diferenciación, ¿sí? Donde teníamos fases donde las células meristemáticas dan nuevos grupos de células que se van a ir diferenciando, ¿sí? Que se van a ir diferenciando. Y a medida que bajamos, cada vez van a estar más diferenciadas y esa diferenciación hace que los tejidos sean más evidentes y más fáciles de ver. Y como les dije también, la médula se va a ir consumiendo a medida que avance la edad de esa rama. Después del año, cada vez más. Profe, ¿qué Acá, es lo esto que... que ve? Ah, perdón, ¿puede volver un cachito a la imagen de atrás? Sí. ¿El haz vascular es eso naranja que se ve entre el floema y el xilema? Eso naranja que está entre floema y xilema no es el haz vascular. El haz vascular es todo, es floema y xilema. Todo. ¿Y qué es eso? No lo vi en el microscopio. Y eso no se ve porque yo dije que no se veía, que era muy difícil de ver, que es el cambium o el procambium, que es muy Ah, ok, extremadamente ok. difícil de ver. ¿Sí? Listo, Acá perfecto. lo esquematizamos. Ustedes deberían esquematizarlo también porque sabemos que está ahí, pero no se ve. ¿Sí? Perfecto. Y esto nos
no lo expliqué, lo pasé por alto. Lo expliqué así, de forma como muy por arriba, y dije, ¿qué pasa cuando una hoja sale del tallo? ¿Se acuerdan eso que yo hice como una teatralización? Que yo era el tallo y hacía como que salían las hojas. Sí, sí. Bueno, entonces cuando sale una hoja, claro, se interrumpe, porque cada hoja está inervada por un haz vascular. ¿Sí? Cada hoja está inervada por un haz vascular. Uno de esos cordoncitos del tallo inerva cada hoja. ¿Sí? Entonces, cuando inerva la hoja, se corta, se abre, ¿sí? Se corta y se abre ese haz vascular y queda un hueco, ¿sí? En el cilindro vascular. Queda un hueco, queda un área donde no hay haz porque justamente se metió para donde va a estar el pecíolo, ¿me explico? Sí, sí, entiendo que hace un hueco, pero no quedan unidos porque justamente quedan esos tejidos conectados, ¿o no? Claro, quedan conectados, pero ¿por qué? Por parénquima. El parénquima, ¿sí? Va a ocupar el lugar del haz vascular cortado. ¿Sí? Por favor, silencien sus micrófonos. ¿Sí? Entonces, el parénquima va a ocupar el lugar de ese haz vascular que se cortó y dejó un espacio. Y ese parénquima, esa área del parénquima, se llama rastro foliar. ¿Sí? O laguna parenquimática también. ¿Sí? Porque justamente es un espacio de haz que va a faltar, microscópico, chiquito, obvio, de menos de 1 milímetro capaz. Pero va a estar ahí. Y eso se puede ver a cortes, ¿sí? Y con el microscopio también. Entonces, fíjense el esquemita, el dibujito que está a la derecha abajo en el centro acá, ¿se ve? Entonces, cuando hay una hoja, cuando va a salir una hoja, esa hoja está inervada, ¿sí? Y tiene inervación, una nerviación, ¿sí? De xilema y floema. Obviamente, ¿qué va a pasar? El floema va a quedar apuntando a la cara abaxial y el xilema a la cara adaxial, como lo dice yo, ¿sí? Y cuando se corte, va a quedar ahí justamente el rastro foliar. Rastro, ¿por qué? Porque es un rastro, yo puedo rastrear, puedo ver cuando sale una hoja y darme cuenta que es una hoja, una estructura, y que no es una rama, porque tiene rastro foliar. Entonces, acá, recapitulando lo que habíamos visto en el primer parcial, ¿cómo yo me doy cuenta que un zarcillo es foliar o un zarcillo es caulinar si no me doy cuenta por la posición cuando lo veo en el tallo? Porque no puedo darme cuenta, porque es re difícil. Y tengo que hacer varios cortes y ver si hay rastro foliar o no. Si hay rastro foliar, quiere decir que esa estructura era una hoja. Si no hay rastro foliar, era una rama, porque tenía muchos, ¿sí?, haces vasculares. Si tenía uno solo y además en la unión de ese haz vascular con el tallo había un rastro foliar, listo. No hay dudas de que esa estructura, ya sea una espina o un zarcillo, era foliar. ¿Me explico? Sí, re. Sí, Profe, profe. ¿cómo dijo que se llamaba la laguna parenquimática? Dijo otro nombre que no lo encuentro en la pantalla. Laguna foliar. Ah, O sea, si yo no me doy cuenta con la vista macroscópica de que es un zarcillo foliar o una espina foliar, y me puedo confundir porque digo, uy, ¿será caulinar? ¿Será foliar? Y está difícil, no la puedo ver, está muy chiquito, bueno, listo. Hay una técnica que es la morfología, voy, busco, hago la ontogenia, hago cortes de diferentes edades de esa estructura, y ahí, bueno, en alguno voy a enganchar, ¿sí? Lo que quiero ver. Y si encuentro el rastro foliar, listo. Y si no encuentro el rastro foliar y encuentro que son varios haces, listo, es una rama. Es caulinar. Y si no, será foliar. profe, ¿y a qué llama eufilofita? O sea, no vimos cómo. Eufilofitas, eu significa verdadero. Filo significa hoja. Fita, plantas. Plantas con verdaderas hojas. Es a partir de los helechos. De Ok. helechos para arriba. Helechos para arriba, helechos, gimnospermas y angio son eufilofitas. Gimnospermas y angiospermas, ¿sí?, son espermatófitas. ¿Sí? Sí, espermatofitas me acordaba, pero eufilofitas no me sonaba perfecto. Y también los helechos con
El resto de las plantas superiores también son llamados traqueofitas, porque tienen sistema vascular. Tienen tráqueas. ¿Sí? Y esto es lo que estuvimos viendo. Si el corte de monocotiledonia no vimos este, yo voy a ver si para la próxima vez que nos veamos puedo llevar un corte muy parecido a este. Vimos un corte de mono que es con aerénquima. ¿Sí? ¿Qué corte de mono vimos? El papiro, ¿no fue? Claro, 2 especies de papiro, ¿sí? Diferentes. Y Y tenía aparte aerénquima. Sí, ¿cómo? perdón, decía que, que es el formato era en forma de triángulo. Claro, este tallo es de sección circular, o sea que es una gramínea, no es un papiro, ¿sí? Ok. Una ciperácea, no es una nosotros vimos ciperácea. Yo voy a ver si para la próxima vez puedo llevar gramínea, ¿sí? Entonces, lo común tanto de gramínea como de ciperáceas es que tengan atactostelas, que los haces estén distribuidos de forma no ordenada, formando un cilindro, sino por todos lados. Eso sí se vio, ¿sí? Porque estaban por todos lados, más allá de que había espacios de aire en el medio, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Sí, tenían caritas de calavera. Claro, exactamente. Sí, yo le puse haces nada más, como que ahora le puedo agregar como a tactostela, como Sagata. Hay que agregarle atactostela. Sí, sí, sí. Pero bueno, el sábado fue todo muy, muy, muy rápido, ¿sí? Yo tenía que darlo rápido para que puedan ver algo. Ahora el sábado el que viene, no, el otro, ya van a ir con otros ojos, porque ya van a tener toda la teoría completa, ¿sí? Y además yo les mostré también, antes de irnos, algunas cosas en el microscopio grande, ¿sí? Ahí con la tele. Profe, y ahí en esa imagen de la tactostela no se diferencia nada del tejido en relación a la médula, ¿es que ya se diferenció? O sea, ¿ya desapareció? Y no, porque las monocotiledonias, sí, la médula casi que no podríamos decir que tiene, por lo menos en pastos, como es este. Este debe ser un corte de trigo o algo así. Médula podemos llegar a diferenciar en las cañas, en el maíz, en las palmeras, en las calas, en gramíneas ya de porte importante, ¿sí? Grosas. Estos son cortes de monocotiledonias, pero jovencitas, ¿sí? O sea, vieron que las calas viven varios años, que los papiros viven varios años, ¿sí? Esto es un corte de un trigo que vive una temporada, un par de meses y muere, ¿sí? Por eso no se diferencia tanto. Si yo pudiera tener un corte de una monocotiledonia de varios años de edad, por más que tenga meristema primario, va a tener médula, ¿sí? Eso depende de la monocotiledonia que haga el corte. Obviamente no me va a entrar en el microscopio ese corte porque son gigantes, son grandes, son grosos. ¿Me explico? Sí, y en esta que está al lado, que es la eustela, el Ahí círculo del tenemos, medio. esa es la médula que Ah, colapsó, que está hueca. ah, Vieron que hay algunas dicotiledonias que las quiebro y tienen un hueco adentro o una espumita que después se hace hueca. sí, re. Bueno, eso pasa, esa es este, ¿sí? La falopacia se revés. Esa espumita es parénquima, ¿sí? Que en algún momento colapsa, se seca, queda hueco. ¿Cómo podemos diferenciar en una, o sea, por ejemplo, acá es tallo y sabemos que como está dispuesto los haces, lo del medio tiene que ser médula. Entonces suponemos que es la célula que estalló. Pero a veces es aire, o sea, es arénquima, sobre todo en hoja, y cada vez que había algo vacío pensé que era arénquima y a veces eran células estalladas. ¿Es diferente el borde? ¿Hay algo para darse cuenta? Y ahí te vas a dar cuenta porque, claro,
la terminación de una célula que se rompió al micrótomo son células todas rotas para cualquier lado. En cambio, cuando hay un canal esquizógeno, un canal lisígeno, perdón, que es una estructura de secreción interna o algo así, como puede pasar en las hojas de cítrico, que se rompen a veces por eso también, porque tienen canales, ¿sí?, lisígenos adentro donde van a contener el aceite. Entonces, cuando vos los cortás, esos canales lamentablemente a veces se rompen mal, ¿sí?, y te dejan un hueco, ¿sí? O a veces cuando hay aerénquima, cuesta mucho cortar el aerénquima porque el aerénquima es muy endeble, no está muy engrosado. Son células parenquimáticas que colapsan y otras que siguen vivas. Las que colapsan dejan pasar aire, y las que siguen vivas, bueno, son parénquimas, no están muy engrosados, ¿sí? Entonces, cortarlo a veces es difícil. Tiene que estar muy bien embebido en parafina para que la parafina endurezca esas células y cuando las cortes no se rompan, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Y entonces este tejido que rodea la médula, el que es color cremita, es parénquima. Claro, sí, todo eso es parénquima, ¿sí? Parénquima de la corteza, de un poquito de médula que no colapsó, ¿sí?, que rodea los haces vasculares. Los haces vasculares, eso marrón que tiene hacia el lado de la epidermis, justamente son fibras, ¿sí?, esclerenquimáticas. Después tenemos el floema, el azulito, que está bien pegado a las fibras esclerenquimáticas, y el xilema al toque del floema, eso rojo más oscurito que se ve ahí. Y después fibras colenquimáticas, que se ven azules. Y después un casquete bien chiquito de fibras esclerenquimáticas de vuelta, hacia adentro. Que eso yo todo más o menos lo fui mostrando el otro día con el microscopio grande, ¿sí?, en la tele. Igual lo voy a volver a mostrar el sábado antes de arrancar para que quede claro. Y el Hasta que último borde, el sábado yo cuando estábamos arrancando mostraba, pero estaban tan eufóricos que nadie me daba bola. Recién a lo último me dieron bola, como ya faltaban 10 minutos para nos irme. pusiste en una Después carrera cuando... de tiempo, 20 minutos para 5 dibujos y había que al mismo tiempo mirar el pizarrón. Era muy difícil, no es que no te damos Y bola. bueno, pero la cosa era que si yo les mostraba algo era para facilitarles el camino, no para que lo hagan para hacerlo más difícil. Entonces yo les mostraba, ustedes ya sabían lo que tenían que ver y podían verlo más rápido. Pero bueno, el sábado vamos a hacer así. Me van a prestar atención primero. Total, después vamos a tener 3 horas para verlo. Perdón, última, el borde que está después de las fibras florenquimáticas, que está en azul, pero con liñitas que se ve que es uniseriada. ¿Esa es la epidermis? Esa es la epidermis. Ok. Es uniseriada, totalmente. Después viene la corteza, que está bien azul y con células más isodiamétricas. Y después viene, sí, lo que rodea los haces, que vendría a ser como una médula también, que en el medio, bien en el medio, esa médula colapsa. Y estos son los haces, ¿sí? O sea, estos son los haces, que son bien diferentes en mono que en dico, ¿sí? Son bien diferentes en mono que en dico. No esperen encontrar el cambium o el procambium en alguno de los haces, porque es ultra difícil. Ultra difícil. Encontrar un corte como el del medio, ese que está en blanco y negro, es re difícil, no difícil. Entonces, no va a estar fácil. Pero tienen que saber que en el medio vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, viendo lo que está en los cortes a color, tanto del de dico como el de mono, tenemos que saber que los agujeros grandes y medianos rojos son xilema, ya sea metaxilema y protoxilema, ¿sí? Y arriba, al medio, vamos a tener el floema, que fíjense que se ven, ¿sí?, las placas punteadas, ¿sí? Células acompañantes y las células cribosas. Y eso se ve. Y arriba y abajo y rodeando todo el haz, el de mono estoy hablando, ¿sí?, vamos a tener, sí, esclereídas, bien engrosadas, bien rojas, que van a estar ahí, ¿sí?, anclando y sosteniendo y dándole rigidez a ese haz vascular para que circule la savia y el agua. Ahora, ¿qué pasa en las dico al lado? Los haces
son muchos más reforzados, porque generalmente las dicos van a tener un crecimiento secundario después. Entonces esa planta va a seguir, tiene que tener un buen cordón, ¿sí? Entonces vamos a tener muchas fibras esclerenquimáticas, tanto arriba como abajo, y ese casquete de fibra, el de arriba, ¿lo ven lo grosso que es? ¿Qué cantidad de fibras que tiene? ¿Se nota? ¿Señalar a cuál Dico, te referís? ¿Al que es como la parte de arriba de una medusa? en dicotiledóneas, claro, la parte de arriba de la medusa. ¿Sí? La parte de arriba son todas fibras, bien, la parte bien de arriba, la roja. ¿Sí? Sí, en el dibujito de atrás, en la anterior estaba en marrón. Era como la parte de arriba estaba Claro, exactamente, el era como marrón. el Estaba el sombrerito. marrón. Sí. Y esas son las fibras. Y después comparen con el blanco y negro de Dico, ¿sí? Floema, ¿sí? Que va a estar ahí, el metafloema y protofloema, el procambium y el metaxilema y el protoxilema. Pero son bien diferentes los haces de mono y de Dico, ¿sí? Bastante diferentes. Profe, una pregunta, Sí. no me mate por si digo una burrada. ¿Esclereida es lo mismo que esclerénquima? El esclerénquima es el tejido y la esclereida Sí. es un tipo de célula de ese tejido. Ok. Profe, y me sumo a lo de Nora. En las monos se ve el esclerénquima o las esclereidas, que es como el borde de la cara de Spider-Man. Pero en las dico no hay o no se ve. Sí, yo lo acabo de decir. Vos me dijiste lo marroncito que estaba en el otro corte, Las ¿sí? fibras, o sea, las fibras es sinónimo de decir esclerénquima, perdón, no sabía. Claro, fibras esclerenquimáticas Ah, que tienen un nombre específico que se llaman esclereidas. está bien la aclaración, porque yo tenía anotado en la clase del sábado, puse todo lo que sería la parte rosa de arriba, todo el casco, había puesto ahí donde dice Dico, esclerénquima. Claro, esclerénquima. Entonces, ok. Es lo mismo, pero si quiero acertar más, puedo poner esclerénquima con células esclerenquimáticas llamadas esclereidas, ¿sí? Sí, bien. O esclerénquima con fibras esclerenquimáticas llamadas esclereidas, ¿sí? Bueno, y antes de empezar con el crecimiento secundario, ¿sí? Vamos a hacer un parate chiquitito. Yo hoy sí estoy un poco resfriado y no voy al tratamiento que estoy haciendo. Así que voy a seguir un ratito más con la teoría. Son las 7:12, ¿sí? 7:25 retomamos, ¿sí? Bueno, Ok.